Así es. Y Exactamente. una gente que vibra camino al sol y hoy está más vibrante que nunca. Raúl Ordey, nuestra especialista en neurociencias, para hablar hoy sobre los desafíos de los educadores desde la perspectiva de las neurociencias. Dalul, buen día, bienvenida a Camino al Sol. Buenos días, Reinaldo, Cintia, Laurita, a todos. Qué bueno estar por aquí de Como diría mi nuevo. cuñada, ¿y yo? Ay, Sobe, a los Sobe, la verdad que ya como que nosotros tenemos A una, ver, una conexión tan sí, especial. 24/7, sí. Todo Me el encanta tu tiempo, sí. fondo, Dalul, como dice Sí, Reinaldo, ya me está. puse a tono. Aquí parezco como que me sale así como unos rayos de la cabeza, pero se ve No, chulísimo, te me queda encanta. Esa es bonito. la actitud camino al sol. Sí, So, claro. y como Sí. esto es radio, solamente para decirle que el que Ah, sí, quisiera ver a Dalul, bueno, pues vaya a nuestro canal de YouTube. Sí, que le exacto. estamos filmando para que le conozcan la cara. Así es. Los desafíos, Dalul, los educadores han sido uno de esos grupos, de esos sectores donde mayores desafíos han tenido en estos últimos meses, porque de 0 a 100 tuvieron que modificar lo que hacían, que de manera tradicional era muy presencial. Habían Claro. ya algunos algún tipo de formación a través de la web, pero la educación básica, el colegio, esa escuela básica, la secundaria en nuestro país es enteramente presencial. La universitaria es presencial, pero de repente de 0 a 100 en cuestión de una semana tuvieron que adaptar el modelo y ahí Ujú. presentan retos importantes. Así Hablemos sobre es. esto. Bueno, traje este tema a colación precisamente no solamente por la temporada y por eso que mencionas de que ha habido un cambio de 0 a 100 en poco tiempo, sino también porque el martes se celebra el Día del Maestro. Así Y es. yo pienso Ah, que uno de los elementos buenos que ha traído toda esta situación es eso, esa revalorización del docente, de la importancia que tiene su rol dentro de todo el desarrollo social, dentro de la propia dinámica natural de la sociedad, porque de repente los padres no sabían qué hacer con los hijos, con las tareas, con los trabajos, y entonces tú dices, wow, la verdad que se lo ganan bien, ¿no? Ahí entonces uno deja un poco de cuestionar algunas cosas con respecto al sistema educativo y al trabajo del docente. Pero el docente desde antes ya tenía una serie de retos y desde que las neurociencias han empezado a revolucionar todos los ámbitos, el más importante de ellos yo creo que es el tema educativo, porque plantea el tema de un cambio que produce, que genera la interacción educativa en los estudiantes y que va a generar una serie de cambios estructurales a nivel neurológico que van a continuar a lo largo de la vida y que van a modificar eh, esas formas, esas maneras de pensar, de sentir, de actuar, de crear, de planificar que va a tener el futuro adulto cuando salga de las aulas. Entonces, el tema de hacer conciencia de que todo lo que hacemos, absolutamente todo, implica una experiencia que genera nuevas conexiones neuronales y que muchas veces esas conexiones nosotros no las creamos de manera intencional, porque hay que recordar que nuestro cerebro aprende de dos formas. Aprende de una manera intencional y ahí entra todo el tema de desarrollar el aspecto de la motivación, del lanzar y poner a disposición del estudiante retos, objetivos, expectativas que le empujen, que lo motiven, que le lleven a dar esa milla extra a involucrarse más en el proceso educativo, pero también está ese aprendizaje intrínseco que se da del proceso de socialización, de la interacción social, del manejo, de lo que veo, en lo que sucede. Nuestro cerebro, acuérdense que tiene una serie de neuronas, que son las neuronas espejo, y que esas neuronas continuamente están reproduciendo la realidad dentro de nuestro cerebro como si lo estuviéramos viviendo nosotros. Entonces, el tema de la actitud del docente y de la manera en la que él mismo
proyecta tanto lo que es como lo que espera de sus estudiantes. Es un tema muy significativo en todos estos procesos y específicamente ahora, porque en la relación del tú a tú, cuando estamos presenciales, es más fácil tú poder demostrar una serie de habilidades, de afectos, de empatía, pero qué pasa cuando esa interacción la está mediando una pantalla? Cuando ya el docente tiene que desmontar la vieja concepción de que es el dueño del conocimiento. Claro. Ahora el conocimiento es de todo el mundo, la información la tenemos todos. Entonces, el tema de nosotros reconocer esa vulnerabilidad y esa y el ser falibles con respecto a todo lo que hay ya disponible, es lo que nos hace tener ese cambio importante de nosotros ser elementos de proposición de acciones, de iniciativas, para que el estudiante, para que el joven, para que el niño, que ya tiene incluso mucho mayor dominio que nosotros de dónde está la información y de cómo conseguirla, pueda entonces utilizar ese recurso junto con la mediación docente para la construcción del aprendizaje. Pero esa construcción del aprendizaje es una construcción que va desde y parte del estudiante, no de lo que yo sé, porque uno de los principales elementos que nosotros los educadores tenemos que empezar a trabajar en el nuevo paradigma educativo que ya lo tenemos y que es una realidad, es el tema de que lo que nosotros hacemos, de que nuestro rol es un rol de mediador, es un rol de mediación de procesos, es un rol de establecer desafíos, es un rol de integralidad de procesos, de manera que nosotros podamos propiciar un entorno de construcción de conocimiento, pero que esa construcción no la vamos a hacer nosotros. Ya el conocimiento que estaba en el pasado, ya las estrategias que utilizábamos, ya forman parte simplemente de una metodología que puede ser efectiva o no y que debe ser combinada con esos elementos que integran, uno, de manera fundamental, la interacción personal con el estudiante, la parte de la empatía, de la emoción, del entorno y del establecimiento de relaciones y de elementos de apoyo emocional y afectivo. Uno, ¿por qué? Porque las estructuras que dirigen el sistema emocional son las mismas estructuras que promueven el aprendizaje a nivel sistémico estructural del cerebro. Entonces, mi paso número uno ya no es yo saber muchas cosas para transmitir, ya yo no transmito, ya ese rol docente de que yo soy el que sé y de que me... La verdad. Exacto, ya eso no es así, ya yo tengo una propuesta que el estudiante entonces va a reconstruir a partir de la orientación y de la interacción y la empatía emocional que yo pueda establecer y de la motivación que yo pueda lograr despertar en esos procesos educativos. Entonces, ahí viene lo número 2, los retos. Muchas veces nosotros, para nosotros como educadores, es un reto poder tener un reto real al estudiante, valga la redundancia. Es decir, el realmente yo hacer una propuesta que desafíe lo que ya el estudiante puede conseguir de manera natural y que yo le pueda poner una problemática social, de física, de matemática, de lo que sea, pero que mueva a la investigación, al utilizar toda esa herramienta que está disponible en pos de un proceso de construcción, es lo que nos va a ayudar a poder adaptarnos. Y no es tanto necesariamente el manejo de la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología es un medio, no es el eje central, porque antes lo hacíamos sin eso.
Sobeida, si tú querías, Sí, ibas a porque comentar algo. me quedé pensando que para mí uno de los grandes desafíos, si no el más, del docente es precisamente hacer ese cambio que tú sugieres, de ser el centro del que yo sé, a ser el mediador, a ser el acompañante de ese estudiante. Hay muchos docentes que han trabajado así toda su vida. ¿Cómo puede un docente hacer ese cambio a nivel Desmontar neurológico, esa estructura. Y desmontar eso? ¿Cómo? Porque me quedé mira, pensando en eso. claro, y ahí entra el tema de que el trabajo es un trabajo personal. Para que un docente dentro de su aula pueda ser exitoso y cuando hablamos de éxito, no estamos hablando necesariamente de que todo el mundo pase en 100, no. Eso Cuando sería estamos hablando sospechoso. de un docente exitoso, estamos hablando de un docente que genere en sus estudiantes el deseo de aprender, la autonomía en el conocimiento, la sed de saber, la curiosidad por descubrir, eh, la integración de eso con el entorno social Claro. de reducir ese individualismo que tanto se promueve y del yoísmo para empezar a construir un nosotros y un colectivo social que empieza en ese microuniverso que es la escuela y que se tiene que expandir hacia los demás aspectos y de los demás ámbitos de la sociedad. Sabes que ahora la educación tiene muchos retos, pero Sí. los tiene muy marcados, muy diferenciados en los siguientes tipos. Por un lado, está, como tú muy bien dices, en ese docente entender que él no posee la verdad. La información está ahí y más que nunca está disponible. Ya no necesitas comprar un libro de texto de tal editorial o de tal autor para tú tener información que sea buena y que sea validada. Es decir, Ujú. ya el santo crial sobre un tema, ya no lo tiene una editora, ya no lo tiene un autor específico. Eso es por un lado. Pero por otro lado, está entonces ese cambio de paradigma del tipo de educación. Muchos docentes que están utilizando la tecnología están manejando el mismo sistema presencial a través de una Y computadora. a nivel mental Y a también, eso nivel que mental, dice, de que yo sigo siendo el centro del que sé. Sigue exactamente. así Entonces, mismo. la tecnología lo que nos presenta es una oportunidad de Claro. tener un estilo de formación, de educación diferente a propósito de la misma tecnología. Entonces, son dos paradigmas que hay que ir rompiendo. Y cuando tú tienes a un profesor, a un profe que tiene 25, 30, 35 años, con ese mismo modelo, con ese mismo formato, y eso poniendo a los que más han sido retados en este tiempo, tú le Sí. estás, no es moviendo la alfombra, tú se le estás quitando de un tirón. Exacto, un tirón. Entonces, ahí realmente, ¿cómo reacciona nuestro cerebro, Dalul, Ujú. cuando esa zona conocida, ese mundo, que es mi mundo productivo, que es el que yo manejo, simplemente me lo alan? ¿Qué pasa en nuestro cerebro ahí? Claro, ahí entra el tema de que se activa el mecanismo de supervivencia, porque ese es mi modo de vida. Entonces, Claro. y fíjate, muchos docentes, no solamente es su modo de vida por el tema de que es lo que le provee el sustento, sino porque el que generalmente es docente lo hace por vocación, salvo en los últimos años, el magisterio no era una de las profesiones a nivel de salario y de estilo de vida, no era de las mejores, a menos que tú Claro. trabajaras en ciertos espacios educativos privados y demás. Sin embargo, ya no es así. Entonces, pero también ha cambiado el tema de que ya no cualquiera entra a estudiar una carrera de educación, sino que ya hay unos filtros, hay un proceso de selección
que genera también otros niveles de exigencia y que produce un filtro distinto al que existía antes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La principal limitante del docente es el mismo. ¿Por qué? Porque el tema de nosotros vernos vulnerables nos asusta dentro del estudiante. Y es perfectamente válido decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo no estoy seguro de eso o yo no sé de eso. Vamos a averiguarlo juntos y vamos a construirlo juntos. Pero eso nos da miedo. Nos da miedo el tema de no dominar todos los escenarios y todos los aspectos del proceso. Y ciertamente lo que va a caracterizar y lo que está caracterizando no solamente el proceso educativo, sino todos los procesos de vida, es precisamente la incertidumbre y el no tener la certeza de nada. Entonces, Correcto. cuando yo mentalizo de que, primero que docente, yo soy un ser humano que también tiene situaciones personales, que no soy Superman ni la Mujer Maravilla, que todo el tiempo estoy bien y estoy fortalecida y puedo hacerlo todo. Y puedo primero conectar yo y conectar esa parte humana, personal, con mis estudiantes, eso es fundamental, porque eso va a dar un nivel de empatía y un nivel de ambiente especial para el aprendizaje, de un ambiente mucho más adecuado. Y otro elemento importante, el entender que probablemente yo no voy a dominar del todo la tecnología que va a ser el mediador, pero yo puedo aprender en conjunto con ellos. Entonces, señores, vamos a estar claros, la mayoría de los estudiantes manejan mejor la tecnología que todos sus maestros o que la mayoría de ellos. Claro, Entonces, claro. yo voy a trabajar mi parte, pero ustedes también me pueden ayudar a trabajar eso. Y vamos a construir juntos ese proceso de virtualidad. Un tema de humildad, Claro. Sí. Dalul, de parte del docente, de reconocer su vulnerabilidad y su desconocimiento ante un grupo para el que mentalmente el profesor es el que sabe. Y de forma cultural, pues no debe mostrar nunca vulnerabilidad. No, Y y que yo, no, y yo y que no quiero, tiene la respuesta. Y eso también es falso. No siempre tenemos la claro, respuesta. y algo que quiero aportar es que el estudiante ciertamente puede manejar un poco más la tecnología que Sí. el docente y los mismos padres. Sin embargo, el uso, el aprovechamiento que le pueda dar para fines de formación no necesariamente lo tiene muy claro, y ahí es que viene el conocimiento del docente y que pueda combinar ese conocimiento suyo con esa habilidad que tiene el estudiante para entonces hacer esa simbiosis de poder aprovechar la tecnología, pero también para la formación, no solo para el juego o el entretenimiento. Y qué No, interesante, porque toda esta conversación y esos retos que se presentan para el docente, imagínense que todo está perfecto y que no tenemos COVID y que todo está funcionando normal y que simplemente se haya decidido pasar el modelo actual al modelo virtual. Ya ahí es un reto súper grande. Pero si a eso le sumamos que el maestro es uno de los profesionales más impactados porque económicamente está más vulnerable, tecnológicamente también estaba menos preparado. Así es. De repente en su casa no había la tecnología y tuvo que hacerla rápidamente, una buena conexión, buscar una computadora o que se la asignen rápidamente. Es maestro, pero es papá o mamá y tiene a sus propios hijos en casa dándole clases también, porque Claro, generalmente no están en el mismo centro. Entonces se le suman claro. una serie de elementos al ser humano Ujú. que afectan al maestro como Claro. tal. Y eso es lo que Claro. presenta realmente ese reto de tú mantenerte y mostrarte como una columna frente a tus estudiantes cuando por dentro esa columna está temblando. Claro. Y ojo, estos retos no solamente están dados por el tema de que ahora tenemos un medio distinto para el proceso. Es que también es importante que se haga, aún estemos en el aula, y te voy a decir por qué. Porque también el estudiante está muy cómodo.
es muy fácil que el profesor me desglose hasta lo mínimo del tema Claro. y que yo no me tenga que coger notas y repasarla. Sí. No es lo mismo Y cuando yo tengo que memorizármela. leer, que abstraer una información, Claro. que escribir un concepto, que analizar el Investigar. tema y que después entonces yo voy a tener una interacción. Entonces también es un tema de al estudiante hay que sacarle un chile de alfombra, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, porque Claro. es que es el tema. Para Y su ahí entra ¿Sabes beneficio. entonces qué? la combinación de las dos cosas. Escuchándote, Dalul, recuerdo a mi hija ayer, ella está en etapa universitaria, y tuvo ayer una sesión como de 4 horas. Y cuando ella sale del espacio donde estudia, yo le veo la cara y le pregunto, dime, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice ya, esto no es una conferencia, ¿no? Estos profesores en serio que están al estudiante que apaga la cámara en su conexión de Zoom, le dicen todo el mundo con la cámara encendida y el micrófono abierto. Es decir, esa es la primera condición, en esa asignatura en la que estaba. Y luego, y en cualquier momento, una práctica, una actividad, un párense, muévanse, hagan esto, hagan lo otro. Dice ella, lejos de pensar que estamos sentados escuchando al profesor hablando, aquí estamos todos haciendo. Claro. Entonces, hay profesores, hay docentes que sí están entendiendo esto y sí lo están utilizando de manera productiva y provechoso. Y los estudiantes eso lo ven, lo valoran. Lo valoran, porque sí. esta generación, para que sea productiva, debe sentirse retada. Sí. Si no se reta, lo Se aburren. aburre y lo Claro. pierdes. Así es. Claro. Así es. Y te digo algo, no solamente esta generación, lo que hace interesante el proceso educativo es precisamente las expectativas y lo que yo puedo obtener de eso. Sí. Mientras mejores, más expectativas más ambiciosas yo pueda tener, mejores logros yo voy a tener de mis estudiantes, porque ahí entra esa parte de la neurociencia interesantísima, que es el tema de la cognición social, el Claro. tema de que nosotros hacemos una conexión automática con respecto al momento en el que interactuamos. Entonces, cuando yo estoy aquí delante de ti, esperando que tú seas productivo y que tú se lo resuelvas bien y que tú me produzcas y que tú aprendas, entonces mi cerebro va a entender eso y va a hacer esa conexión. Pero cuando yo estoy frente a unos estudiantes que yo lo que estoy esperando es que fracasen o que vuelvan a hacer lo mismo que hacen siempre, yo los estoy, sin darme cuenta, programándolos para eso. Claro, porque nuestros claro. cerebros se conectan. Ahí está la magia de la cognición social y de las neuronas espejo, de que aunque yo no lo diga con mi boca, mi expresión facial, la manera en la que me dirijo, la forma en la que doy las instrucciones, ya le están diciendo lo que tú estás esperando de ellos. Yo Entonces, recuerdo una película, Dalul, yo no recuerdo el nombre, pero hay una película que es un poquito viejita ya, de una profesora que tomó en su clase a una serie de estudiantes que eran los rechazados de todas las escuelas. Sí. Y era como el grupo que nadie quería, donde no había futuro. Y ella los tomó en su aula y dentro de su currículum de trabajo los comenzó a enseñar a escribir poesía. Y fueron grandes, o sea, ella se encargaba de decir, ustedes pueden, ustedes son, ustedes, o sea, era programación positiva. Y los fue incorporando a actividades extracurriculares donde ellos nunca podían entrar porque se suponía que ni siquiera calificaban. Y al final, pues recuerdo que en la película ellos ganaron algo, no recuerdo, pero fue el hecho de que la profesora instauró en ellos, eliminó ese pensamiento negativo y Claro. esa etiqueta negativa y les dijo, no, ustedes pueden, no los han entendido, vamos. Y ella fue de una manera particular porque ella trató a cada persona con su individualidad, con lo que pasaba en su casa, con muchas situaciones muy particulares, personales, se involucró con todos ellos de alguna forma para no verlos como grupo, sino como individuos y sacó lo mejor de todos, Claro. personalmente y luego como equipo. Y fue muy bonita porque creo que fue basada en la vida real. sí, el tema de atención a la diversidad, a mí me encanta porque atención a la diversidad implica donde quiera que hayan dos personas o más de cualquier naturaleza, porque ni siquiera los gemelos idénticos que se crían con las mismas condiciones Pregúntale a tienen los Sobe. mismos estilos, ritmos y maneras. ¿Cuánto más Sí. 20, 30 personas que vienen de entornos completamente diferentes? Claro. Entonces, el entender y respetar esa diversidad
de ritmos, de estilos, de formas, es un elemento básico dentro del rol docente. Además de que el docente, profesor es el título, pero usted es psicólogo, usted en un momento es mamá, es consejero, es enfermero, es paño de lágrimas, usted es un poco de todo Somos la cuando se persona con todo establece ese nivel de complejidad. de complejidad. Entonces, Así es. mientras nosotros tengamos la capacidad de poner retos y de motivar a través de un proceso de interacción saludable y con expectativas altas con respecto a nuestros estudiantes, vamos a tener muchos mejores resultados independientemente de que dominemos o no la tecnología. Eso no es un tema para el modelo tecnológico, es un tema para el modelo educativo, cualquiera que sea la forma en la que eso suceda. Es ahí el Así gran es. reto. Dalul Ordey, muchísimas gracias por traernos este tema, esos desafíos que tienen los docentes, que tienen los educadores desde la perspectiva de las neurociencias. Es mucho lo que está pasando ahora, es mucho lo que está ocurriendo en todas las áreas, pero la columna vertebral de nuestro sistema, de la sociedad, es la educación. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner todo nuestro enfoque, todo nuestro empeño. ¿Para qué? Para tener un mejor ciudadano, para tener una mejor persona. Y todo está ahí, en la educación. Dalul, que tengas un excelente día. Igualmente, igualmente, Un feliz fin de abrazo, semana Dalul. para todos. Gracias. Lindo día, Dalul. Gracias.